A ver, hablemos del libro del Apocalipsis. Para muchos, seguro, la sola mención evoca imágenes confusas, ¿no? Misterio, profecías que parecen imposibles de descifrar. Pero, ¿y si lo miramos de otra manera? ¿Y si en lugar de un código secreto lo vemos como lo que es? Una historia épica, con una estructura súper clara. Vamos a meternos de lleno en este libro fascinante para entender qué nos quiere decir realmente. Para empezar, tenemos que viajar en el tiempo. Imaginen la escena. Estamos en una isla rocosa, perdida en el mar Egeo. Es más o menos el año 95 después de Cristo. Y ahí, exiliado por su fe, está Juan, el último de los apóstoles que queda con vida. Y es justo en ese aislamiento total donde está a punto de recibir una serie de visiones que, bueno, van a marcar la historia. Pero ojo, Juan no está ahí solo para mirar. Recibe una orden divina, muy, muy específica, que se convierte en la columna vertebral de todo el libro. Básicamente le piden que documente 3 cosas: lo que ya vio, lo que está pasando en ese mismo momento con la iglesia y los eventos que están por venir. Este mandato es en esencia el índice del Apocalipsis. Y para que no nos perdamos en este viaje, vamos a seguir ese mismo orden. Empezaremos con la visión inicial en Patmos, luego pasaremos a los mensajes para las iglesias, de ahí a la increíble escena en el cielo, después al juicio en la tierra, la resolución final y por último, lo más importante, las lecciones que nos deja todo esto. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno. La primera parte nos presenta, digamos, al protagonista celestial de estas visiones y su propósito. Juan ve a Cristo glorificado, una imagen tan, pero tan poderosa que lo deja en el suelo, lleno de temor. Y justo aquí, en esta primera visión, se nos da un marco clave para entender todo lo que va a pasar después. Jesús se revela en 3 facetas principales. Primero, como el pastor, que está preocupado por su gente, por la iglesia. Luego, como el juez justo, que viene a poner las cosas en orden y a castigar el mal. Y finalmente, como el rey triunfante, que va a establecer su reino para siempre. Hay que tener estos 3 roles en mente, porque van a aparecer una y otra vez. Ahora, desde esa visión tan celestial, la narrativa baja de nuevo a la tierra, a algo muy concreto, la situación real de 7 iglesias en lo que hoy es Turquía. Jesús, a través de Juan, les manda mensajes directos, casi como un diagnóstico espiritual. Y estos mensajes son una mezcla, ¿eh? Por un lado hay elogios, se les felicita por su trabajo duro, por defender la verdad, por aguantar en tiempos difíciles. Pero, por otro lado, vienen las advertencias, las reprimendas por problemas bastante serios, haberse enfriado en su fe, ser tolerantes con el pecado o dejarse llevar por las riquezas del mundo. Es un recordatorio de que la fe es algo del día a día. Y de repente, ¡pum!, la perspectiva cambia de una forma radical. Dejamos la Tierra y somos transportados, literalmente, al centro de control del universo, el salón del trono celestial. Lo que Juan describe aquí es, bueno, casi indescriptible. Ve el trono de Dios y alrededor hay 24 ancianos y 4 seres vivientes que lo adoran sin parar, día y noche. Es una imagen de poder y majestad absolutos. Y en medio de toda esa escena se escucha un cántico que nos revela el porqué de todo. La adoración se basa en quién es Dios y en lo que ha hecho. El cielo entero lo reconoce como digno de todo el honor. ¿Y la razón? Porque es el creador de absolutamente todo lo que existe. Aquí aparece un objeto clave en la trama. Un rollo sellado con 7 sellos que contiene ni más ni menos que el destino del mundo. El tema es que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, es digno de abrirlo. Nadie, excepto uno, el Cordero, que representa a Cristo. Es su sacrificio lo que le da la autoridad para desatar lo que está por venir. En el momento en que se abre el primer sello, la historia entra en su fase más intensa, más dramática. Comienza ese periodo que se conoce como la tribulación, un tiempo en el que el juicio de Dios se derrama sobre la tierra. Según la interpretación del texto, este periodo de juicio parece durar unos 7 años. 7 años de calamidades como nunca antes se han visto en la historia de la humanidad. Y este juicio no ocurre de golpe. Se despliega en una secuencia de 3 series de 7. Primero se abren los sellos, luego suenan las trompetas,
Y finalmente se derraman las copas de la ira. Cada serie va intensificando la severidad de los juicios sobre un mundo que está en rebelión. Y claro, en medio de todo este caos, emerge el antagonista principal de la historia, la bestia. Esta figura, que también conocemos como el Anticristo, logra un poder mundial y lidera una persecución feroz contra todos los que se mantienen fieles. Todo este caos, todo este conflicto conduce a un clímax definitivo. Cristo regresa a la tierra, pero esta vez no como un pastor que sufre, sino como un rey conquistador. Destruye a la bestia y a sus ejércitos, le pone un punto final al mal y establece su reino de una vez por todas. Pero la historia no termina con el juicio, para nada. Entramos en el capítulo final, la creación de un estado eterno, una restauración completa, un reinicio total de todas las cosas. El universo como lo conocemos simplemente se deshace. La tierra y el cielo actuales, que han sido marcados por el pecado y el sufrimiento, dejan de existir. Y en su lugar, Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la nueva Jerusalén baja como el lugar eterno para todos los redimidos. Este nuevo mundo se define curiosamente por todo lo que ya no existe. El pecado, la muerte, el dolor, la oscuridad. Todo eso es erradicado por completo. Y lo más importante, la barrera que existía entre Dios y la humanidad se elimina para siempre. Él vivirá entre su pueblo en un reino de paz, justicia y amor. Entonces, después de este viaje tan intenso, ¿con qué nos quedamos? Porque este libro no se escribió solo para que supiéramos el futuro, sino para darnos perspectiva en nuestro presente. Creo que podemos destilar 4 verdades fundamentales. La primera, Dios tiene el control total de la historia, pase lo que pase. La segunda, aunque a veces parezca que el mal está ganando, al final, la justicia va a prevalecer. La tercera, hay una esperanza real de ser liberados del pecado y del sufrimiento. Y la cuarta, la respuesta más lógica a todo esto es la adoración, la misma que se ve sin cesar en el cielo. Y el libro cierra con esta promesa, que se repite varias veces. Es una declaración que busca infundir un sentido de urgencia, pero también de esperanza. El regreso de Cristo se presenta como algo inminente, algo que debería darle forma a cómo vivimos hoy. Y eso nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Cómo es posible que un libro lleno de juicios tan duros termine con una nota de esperanza tan increíblemente profunda? Quizás, y solo quizá, el mensaje central es que la justicia de Dios y su plan de salvación son en realidad 2 caras de la misma moneda. Ambas nos llevan a una restauración final donde la esperanza, sin duda, le gana la partida al caos.